¿Qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 9? Y hoy les doy el título de esta predicación, se llama «Necesito un milagro, Señor». Y bueno, todos necesitamos un milagro. Amén. Así de que vengamos con un corazón preparado para escuchar al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 27 en adelante. Y nos ponemos en pie, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Dice: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Hablemos con el Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Todos tenemos necesidad de un milagro, Señor. Y venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestra insuficiencia personal. Y venimos aclamando a ti, Señor. Necesito un milagro, Señor. Pero más que nada necesito entender el propósito de un milagro. Necesito conocer de que es a través de tu palabra, Señor, que viene el conocimiento y el discernimiento para entender tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Amén. Tomen asiento, hermanos. Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice: estos hombres pedían misericordia. ¿Qué quería decir eso? Pedir misericordia estaba diciendo: queremos un milagro. Está diciendo: queremos un milagro. Entonces, estudiemos un poco esta porción de la Escritura. Aquí dice que le siguieron. Veamos aquí. Hace un ratito que el hermano Gustavo nos estaba compartiendo de la Escritura. Y yo dije: ay, parece que va a predicar, porque son de las mismas porciones de las cuales tengo en mis notas. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. ¿Qué significa esto? Que le seguían, escucharon: ahí viene Jesús. Obviamente sabían quién era Jesús, escucharon de Jesús, porque pues ¿cómo le iban a pedir un milagro si no supieran quién es? Pero cuando lo vieron, dice que le seguían. Bueno, y lo que menciona la Escritura en Juan capítulo 8, cuando dice que cuando Jesús iba y detrás de él venían los judíos que habían creído en él. Y hoy por hoy en las iglesias hay muchas personas que siguen a Jesús. Pero Jesús, mirando hacia atrás, dice que volteando a verlos, dice: si guardad mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces nos deja ver el Señor Jesucristo de que hay unos que sí obedecen y hay otros que no obedecen. Entonces dice: si guardas mis mandamientos, en esa palabra guardad está diciendo: si obedecen mis mandamientos, serán verdaderamente mis discípulos. Porque hay discípulos que no son verdaderos. Entonces dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y ahí les empieza a exhortar. Pero veamos que lo importante no es solamente seguirle, sino creer en él y obedecerle. ¿Por qué le obedecemos? Porque creemos en él. Ahora dice que le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ese sobrenombre, ese hijo de David, no era de que venía directamente como hijo de David, pues eran muchos años de diferencia, pero sí que venía del linaje de David. Y ese sobrenombre, hijo de David, se le atribuía al Mesías, porque sabían que iba a venir el Mesías, vendría de la casa de David. Entonces, cuando le dice hijo de David, es un título que se le daba al Mesías. Y dice algo más. Ya en el versículo 28 dice: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y dice: conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús exigió la fe, pero no en Dios creador. Él no dijo: ¿creéis en Dios? Él no les preguntó eso.
Jesús estaba exigiendo la fe no en Dios creador y todopoderoso, sino en su propia persona y en su misión. Él dijo, ¿creéis en mí? Dijo, sí creemos. Creemos que puedes hacer eso. Bueno, es donde sabemos que Jesús recibió toda autoridad. Pero también vemos cómo a estas personas depositaron su confianza en Él. Tal vez en su desesperación por su ceguera, dice, ya queremos ver algo. Yo no sé lo que haya pasado por sus mentes, pero obviamente que conocían de Jesús, escucharon de Jesús. Y veamos que Él quería que creyeran en su persona y en su misión. ¿Cuál era su misión? Según en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, menciona esto, versículo 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa era su misión, de darnos vista a los ciegos, de sanar a los quebrantados de corazón, de dar libertad a los cautivos. Jesús demandó fe. Santiago 1, 6 y 7 menciona esto, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago nos enseña que tenemos que pedir con fe. Y el Señor Jesucristo, cuando les dice a estas personas, dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecha. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Eso nos confirma de que ellos creían en Él, depositaron su fe en Él. Por eso, ¿dónde está nuestra fe hoy? Perdón. Menciona el escritor de Hebreos también, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Esto es fe. Para los milagros se necesita la fe, depositar nuestra confianza. Ahora la fe se va incrementando por nuestra esperanza. La prueba produce paciencia, la paciencia produce esperanza y la esperanza no avergüenza a nadie. Entonces nos enseña la palabra de Dios de que cuando el Señor Jesucristo para los milagros necesitaba que invirtiéramos en Él nuestra fe, nuestra confianza en Él. Ahora veamos más adelante, dice lo que dice el versículo 30 en adelante, dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Bueno, es como aquella, nos dice una parábola, aquella mujer que encuentra aquella moneda que estaba perdida, va con todos sus vecinos, sus amigos, he encontrado la moneda que estaba perdida. Estaba contenta y es como cuando vemos la mano de Dios en nuestra vida, un milagro, una sanidad, una provisión de parte de Dios y queremos contarlo a todo el mundo, porque es lo que el Señor quiere, que demos testimonio. Testimonio no nuestro testimonio, sino el testimonio exaltándole a Él. Ahora dice, pero salidos ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Aquí vemos cómo la incredulidad hace su trabajo. La incredulidad de estas personas, de los fariseos, en su poder, en el poder de Jesús, en su poder para hacer milagros, hoy en día, a través del Espíritu Santo, cuando dudamos de Él, es que estamos también dudando del poder que tiene el Espíritu Santo, porque es la representación de Jesús en nuestras vidas.
nos puede llevar a rechazar la obra de Dios. Lamentablemente, hay unos que están en busca de milagros. Queremos milagros, queremos milagros. Y dice la palabra de Dios que los milagros nos van a seguir a nosotros, no nosotros a los milagros. Por otro lado están las otras personas que se van al otro extremo, que no creen en los milagros. No, y buscan explicaciones filosóficas, explicaciones naturales. No, es que pasó esto porque vamos a decir que Dios abrió el mar, y no buscan explicaciones y se van de aquí y de allá para el otro lado y no creen en los milagros. Bueno, nosotros hemos creído porque el milagro más grande que podamos recibir es la salvación de nuestra alma. Veamos, tenemos que poner un equilibrio. Hay algunos que en sus iglesias, bueno, Dios se manifiesta a través de milagros, prodigios. Y por el otro lado hay unos que no creen, no, es que son bien emocionalistas, ahí no, porque... Y Pablo me enseña esto, dice, no criticar al que si está de pie para su Señor. Por otro lado están unos que niegan y otros que se van al otro extremo y que todos son milagros, y se entran en un terreno en el cual todo lo espiritualizan. Y también debe de haber un equilibrio en todo esto. Todos los relatos de milagros presentes en los evangelios se caracterizan por la intención teológica del evangelista, que quiere expresar con ellos algún aspecto de la personalidad de Jesús. Vamos a poner ejemplos como expliqué la semana pasada en cuanto a los 4 evangelios. En Mateo deben de interpretarse como signos que revelan la misericordia de Dios con los afligidos, con los que lloran por el sufrimiento y la enfermedad. Para Marcos, los milagros están destinados a mostrar el poder de Jesús con el que establece su reino. Para Lucas, sobre todo los signos, milagros que se manifiestan en Jesús como profeta del Altísimo, que ha venido a libertad a su pueblo. Y para Juan, finalmente, son signos de la gloria que resplandece ya en la actividad terrenal del Maestro. La palabra milagros viene del latín miraculum, hecho admirable, que es lo que significa. Pero hay muchos sinónimos del hebreo, el arameo y el griego, pero todos van a lo mismo. Perdón. Signo prodigioso, una maravilla, acto divino, un portento, señal, marca. Y es importante saber todo eso. Sin embargo, uno podría decir, pastor, pues me gustaría conocer la raíz de esa palabra, pero pastor, yo necesito un milagro. Y todos necesitamos un milagro, tal vez con nuestros hijos, tal vez en el matrimonio, las finanzas, un trabajo, salud, no sé, pero todos tenemos la necesidad de un milagro. Tal vez el pedir por nuestros padres, ya que se convierta, que mi padre deje la borrachera, ya que deje esto, que haga esto, cualquier cosa, pero todos necesitamos un milagro. En Marcos 9:14, aquí vamos a ver la necesidad de un padre pidiendo un milagro para su hijo. ¿Y qué les parece si vamos a Marcos capítulo 9? Vamos a estar navegando en las Escrituras, en los Evangelios, para conocer un poquito más de esto. Del versículo 14 en adelante, Marcos 9:14, dice así: cuando llegaron a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les respondió: ¿qué disputáis con ellos? Aquí le estaba hablando a su iglesia. ¿En qué estás pasando tu tiempo? Miren, lamentablemente, hoy por hoy, hace rato precisamente yo estaba viendo un video donde un pastor un pastor evangélico está quebrando imágenes, cuadros de la iglesia tradicional. Lo está quebrando y los está quemando.
Y déjame decirte que a mí me da vergüenza la actitud de estas personas, de estos pastores, o que se dicen pastores, porque ese no es el Espíritu de Dios. El Señor pudo haber hecho eso y más, derrotando o derribando vamos a decir, las imágenes que tenían alrededor los pueblos vecinos, pero esa no era la intención. Él vino a que nosotros le conociéramos. ¿Y cómo le vamos a conocer si no es a través del amor, la misericordia, la compasión, la misericordia hacia los demás? Y a mí me da vergüenza, me da vergüenza ajena, porque eso no es lo que me enseñan las Escrituras. Es cierto que vamos a estar preparados para contender con todos aquellos que os demandan razón de ser, qué es lo que creemos, pero no con ese espíritu de fariseístico, de que defendiendo una causa sin conocer o apreciar lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Entonces es importante conocer esto. Y aquí el Señor Jesucristo les dice: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Aquí vemos la necesidad de un padre por un milagro que está pidiendo no para él, sino para su hijo. ¿Y cuántos padres necesitamos? Señor, ten misericordia de nuestros hijos, visita a nuestros hijos. Y mis oraciones es de que, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero no permitas que su alma se pierda en cuanto a mis hijos. Y es la oración de cada uno de nosotros como padres, orar al Padre, bombardear el cielo con nuestras oraciones todos los días. Fíjense lo que dice, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y mira, más con los adolescentes, con los niños no, los niños para ellos siempre está la pregunta: ¿y por qué, papá? ¿Y por qué, mamá? Y preguntones de todo, es cierto, así son, es su naturaleza, quieren aprender y quieren... Pero ya llega un punto en su adolescencia, en su juventud, donde ya se sienten independientes, se sienten los Superman, ya el papá ya dejó de ser esa imagen de Superman, de que mi papá es mi héroe, no. Entonces ya están creciendo en su independencia, están experimentando una libertad que no tenían. Y en esa libertad que hay un aislamiento entre padres e hijos, entre los jóvenes. Y vemos que es como cuando salen de la escuela. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué aprendiste? Nada. Cosas así con sus compañeros de escuela pueden hablar todo el día. Es más, salen de la escuela y se están texteando. Pero con nosotros ya la comunicación hubo algo. Y es natural, hermanos. No quiero que se sientan aislados, porque nosotros pasamos por esa etapa donde estamos experimentando cambios en nuestros cuerpos, cambios en la filosofía, qué es lo que pensamos, cambios, la atracción del sexo opuesto, y estamos experimentando cambios. Entonces, en una de esas, guardamos silencio cuando somos jóvenes. Y no nos debe de sorprender, digo esto, no te debe de sorprender cuando tu hijo se aísla un poco porque quiere independizarse, está formando sus ideas, pero tampoco no es de dejarlos, sino de que guiarlos en el camino del Señor. Pero veamos que lo que caracteriza a los jóvenes hoy en día es su silencio. Y el padre estaba preocupado. Aquí dice: vino un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Es como, miren, el otro día dijo una hermana, dijo: no, si todo está bien, está conmigo, mi hija está conmigo todo el tiempo, ahí, pues no sé, haciendo piojito, lo que sea, viendo la televisión o algo. Pero nomás le digo: mija, saque la basura. Y echan espumarajos. Mi hijo, córtela ya. Y se enojan. Es lo que los caracteriza, ¿no? De primero sí quieren hacerlo. Papi, yo te ayudo. Pero ya después ya no quieren hacer nada. Y es natural, ¿no? Por eso este padre dice y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron.
Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Aquí es una reprensión a quien, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores, como ministros, tenemos que estar intercediendo por perdón. Pero ¿qué era lo que pasaba? De que aquí los discípulos estaban disputando allá atacando el anticristo y todo eso, que no quiere decir que no enseñemos o no nos preparemos en escatología, pero hay cosas más importantes, cómo vivir en el reino de Dios, cómo enseñar y ministrar al pueblo de Dios. Entonces aquí dice, oh generación incrédula. Ahora dice el versículo 20, dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué estaba demandando Jesús? Creer, fe. Fe para pedir por nuestros hijos. Es el clamor de un padre. Jesús necesita un milagro. Dios necesita un milagro. Y todos necesitamos uno y muchos milagros. Pero hoy quiero que prepares tu corazón para pedir al Señor con fe. Todos tenemos una necesidad. Y hoy va a ser la oportunidad. No quiere decir que ayer no la tuviste, pero hoy te voy a enseñar para que el reino de los cielos se abra, para que descienda sobre ti una bendición. Si está en la voluntad de Dios, porque miren, podemos pedir, pero tal vez no es el tiempo de Dios manifestarse en cuanto a ese milagro, a esa petición que tú le estás pidiendo, o tal vez no embona en la voluntad de Dios. Entonces, hay algunas razones también por las cuales a veces no vienen los milagros. Tal vez estamos pidiendo para nuestro egoísmo, para nuestra concupiscencia, y ahí Dios no trabaja. Dice que Él nos escucha cuando pedimos de acuerdo a su voluntad. En Mateo 9, versículo 1, regresamos a Mateo. Versículo 1, y veamos qué es lo que nos enseña aquí. Dice: vamos a estar viendo ciertos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Dice, capítulo 9, versículo 1, dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos. A ver, espérame tantito, pastor. Aquí dice que la fe se ve, ¿sí? La fe de los amigos de este paralítico se estaba evidenciando con las obras. ¿Te imaginas que el Señor te pide algo y tú no lo haces? Pero Señor, cambia a mi esposa, pero tú no cambias. O al revés. Señor, cambia, que mis hijos se sujeten y tú no te sujetas. Que mis hijos me amen, pero tú no amas a tu esposa. Entonces aquí vemos cómo dice, y la fe, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, vamos adelante. Dice, Jesús ve la fe de las personas que le siguen, porque se evidencia con lo que hacen. Jesús tiene potestad para perdonar pecados. Dice aquí dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, ni siquiera lo hablaron, pero lo pensaban. Y dice, al ver los pensamientos, dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo:
¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Jesús tenía la autoridad para decirle a la enfermedad, sal fuera. Pero para perdonar pecados, ¿quién podía perdonar pecados? Solamente Dios. Y Él en su deidad dice que la deidad estaba en Él corporalmente. Él dice, miren, para sanar bastaba una palabra que lo dijera. Pero para perdonar los pecados, para sanar tenía que decirlo nada más. Enfermedad, sal fuera. Demonios, sal fuera. Conforme a tu fe se ha hecho. Eso no era difícil. Pero para perdonar pecados, Él tenía que ir y subirse a la cruz. Tenía que morir para que nosotros viviéramos. O sea, lo más difícil que era perdonar pecados. Y la autoridad que Dios le da, que le dio a Él, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. ¿Por qué? Porque Él se sujetó y obedeció. Pero fue a través de ¿qué? De la obediencia. ¿Cuál obediencia? De que vino a morir por nosotros. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil de decir los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Te fijas? Hay unos que están pidiendo, Señor, sáname, que mi pie, que mi columna, que levántame de la cama. Pero no haces el esfuerzo. Aún así puedas tener toda la fe que quieras, pero no haces el esfuerzo para levantarte, creyendo y depositando toda tu confianza, y que estas palabras se activen en tu vida cuando escuchamos la voz, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. La incredulidad hay veces que nos anclea y nos ata ahí, a una cama, a un trabajo, a una condición de problemas en el matrimonio, con los familiares, en cualquier situación nos ata. Pero veamos lo que el Señor trata de enseñarnos. Dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces Él se levantó y se fue a su casa. Él depositó toda su confianza en Jesús. Ahora, vamos más adelante, en el mismo capítulo 9, versículo 18, dice así, de otro milagro. Recordemos de que en el Evangelio de Mateo, del capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús nos está hablando sobre las bienaventuranzas. Pero del capítulo 8 en adelante, las palabras que había enseñado en el Sermón del Monte, Dios los respalda con milagros, con prodigios, aseverando la autoridad que Jesús tenía. Entonces por eso ellos quedaban sorprendidos, es que nadie habla como Él. Bueno, porque también sus palabras iban respaldadas con los milagros y prodigios que hacía. Versículo 18 dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. En los otros evangelios nos menciona de que este hombre era el encargado de la sinagoga, era una persona importante en la sociedad y obviamente lo que era la sinagoga, era el encargado, era el jefe. Y vemos cómo para que ellos estaban en contra de Jesús, porque para ellos estaba provocando un alboroto. Pero este hombre no le importó decir, no importa que me vean que vaya a la iglesia, pero tengo la necesidad de un milagro. No importa que me vean cargando una Biblia, no importa que me vean doblar mis rodillas, pidiendo por mis hijos, por mi hija, y en este caso estaba pidiendo por alguien que estaba muerto. Bueno, muerta, que era su hija. Vean la fe de este hombre. La fe de este hombre, él no dijo, ven y sana a mi hija. No, aquí dice, mi hija acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. La fe de este hombre es admirable. Él no dijo, sana a mi hija, no, resucita a mi hija. Porque para sanar a un enfermo, hasta una Mejoral, hasta una Tylenol te puede sanar.
Pero para traer vida a alguien que ya se murió, se necesita mucha fe. Y este hombre depositó su fe en Jesús y no le importó nada. ¿Hasta dónde has venido tú a pedir al Señor, pidiendo por tus hijos? ¿Hasta dónde te has humillado delante de Dios? Dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Dice que los arrogantes, los soberbios, los ve de lejos. Allá lejos, allá lejos. Ahora, fíjense lo que continúa diciendo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¿Qué fue lo que impulsó a Jesús ir con él? La fe que había depositado en él mismo. Que este hombre no le importó y que vio la fe de este hombre. Ahora sigue diciendo, dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré sanada. ¿Así dice? Seré salva. A esta mujer ya no le importó su sanidad. A mí me importa más, es más importante para mí mi salvación. Muchos vienen a las iglesias o van a las iglesias buscando su sanidad, pero como los 10 leprosos buscaron su sanidad, el Señor sanó a 10 leprosos. Pero de los 10 solamente uno regresó y era samaritano. Y dijo el Señor Jesucristo cuando vio que regresó uno, dijo, ¿qué no eran 10? Cuando le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Los leprosos no se podían acercar con la gente, porque ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo. Pero ellos le gritaron de una cierta distancia y no estaban fuera de la ciudad, porque eran expulsados para que no enfermaran a los demás, porque la lepra se contagia, la enfermedad se contagia, la salud no. Y vemos que la lepra es un símil de lo que es el pecado. Entonces vemos de que estos 10 leprosos dijeron, ten misericordia de nosotros. Y él simplemente dijo, vayan y preséntense al sacerdote, al sumo sacerdote. Y para que un leproso se presentara al sumo sacerdote, era porque ya era sano y tenía que ir a que lo expulgara, que no tuviera ya más llagas, ya no tuviera más lepra. Y entonces declararlo sano. Y ellos creyeron, entonces con caminar, ir a obedecer lo que Él me dijo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, haz esto y vivirás, haz esto y no lo hacemos? Esperamos que el milagro salga del cornflakes o salga de ahí debajo de la cama, algo, pero no hacemos nada, no movemos un dedo. Queremos que Dios nos dé trabajo, pero no salimos a buscarlo. Queremos la sanidad de nuestros hijos, pero no los llevamos al doctor. El hecho de que los llevemos al doctor no es que no estoy creyendo en Jesús. Creo en Jesús de que Dios le dio la inteligencia, la sabiduría a un ser humano y a la tecnología para que pueda curar a mi hijo. Porque las medicinas, ¿de dónde vienen? ¿Que no vienen de las raíces, de las hierbas, de las ramas, lo que Dios ha proveído para nosotros, para curar nuestro cuerpo? Entonces el llevar al hospital no es de que no tenga fe. Hay cosas que se solucionan con sabiduría y hay otras que se solucionan con fe. Y sería insensato dejar que mi hijo tenga ahí 120 grados y no tengo fe que el Señor lo va a curar. No, levántate y llévalo al hospital. Amén. Bueno, y vemos como aquellos 10 leprosos, dice que al caminar se dieron cuenta que iban siendo sanados al caminar. Pero uno de ellos no solamente fue con el sumo sacerdote, sino que antes de llegar, mejor se regresó y le dio gracias y glorificó a Dios, se postró a Jesús. Y él dijo, ¿qué no eran 10? Y él les dijo, el Señor le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Los otros recibieron sanidad, pero él recibió la salvación al glorificar y al exaltar y agradecer por ese milagro. ¿Qué es más importante? ¿La sanidad o la salvación eterna? Porque sanos, miren, muchos, ya se murió, ¿cómo? Sí, se durmió, ya no se levantó, pero estaba bien fuerte, bien sano. Pues sano, está en el infierno.
Digo, si no se arrepintió, ¿verdad? Porque no aceptó ahorita que mencionaba la escritura, la escritura donde decía que cuando le preguntaron los fariseos que querían ver señal, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que ha enviado. Entonces vemos que lo más importante no es nuestra sanidad, aunque es importante, pero comparado con la salvación es más importante la salvación. Y vemos que esta mujer dijo, ella pensaba y decía, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Era lo más importante para ella, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Ahora vemos de que no fue salva. Miren, no quiero irme al otro extremo porque mira, puede ser de que Dios te deje con tu enfermedad el resto de tu vida. Pero Pedro enseña esto. Dice, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo a los que hemos sido llamados al Señor, el mismo Señor que os llamó, os santifique, fortalezca y establezca para Él. Porque dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué es un poco de tiempo? Tal vez puede ser el resto de tu vida. Ahí enfermo, en una cama, en una silla de ruedas, en una camilla, yo no lo sé, o con no sé, una joroba, algo, o tuerto, algo que te dejó, o quedaste así, o naciste así. ¿Qué si Dios te deja así todo? Bueno, compara toda tu vida terrenal con la eternidad, no es nada. La Biblia me enseña, dice, ¿qué es la vida del hombre sino neblina que se desvanece? Entonces, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, el mismo Señor que nos llamó, Él mismo nos establece, nos fortalece y nos establece en el reino. Para esta mujer fue más importante la salvación y la mujer dice, fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. La incredulidad de algunos les hará burlarse de los mismos milagros y buscan justificaciones. Y esto me recuerda de una prédica que escuché de un evangelista, cuando él dice que llegaron a un pueblo en Centroamérica a evangelizar, tenían una campaña evangelística, y dice, iba él y otro compañero en la prédica, y dice que el primer día en la campaña, ya al terminar todo, estaba una señora que estaba esperando hablar con ellos, y los estuvo esperando, y cuando llegó el momento, ella les suplicaba que fueran a orar por su hijo, porque había sufrido un accidente y estaba inválido de los pies, de la columna hacia abajo, y sus pies no reaccionaban, y era un joven. Y ellos muy amablemente fueron, vamos a orar por él, y fueron y oraron por él, con convicción, con fe. Y bueno, ellos se retiraron, y al otro día en la mañana, porque la campaña era de 3 días, al otro día en la mañana estaban desayunando, y llegó la madre de este joven, eufórica, gritando, ya camina mi hijo. Y ellos contentos, gloria a Dios, gracias Señor por lo que has hecho, te has manifestado en este joven, gracias Señor. Pues dígale que lo invitamos allá a la campaña para que dé testimonio del poder de Dios. No, pues amén, aleluya. Y no llegó. Y bueno, pues continuaron con esa noche. Y al otro día, los evangelistas fueron a buscarlo a su casa, pues algo debe haber pasado. Y la madre salió y dice, no, mire, pues, ¿qué le puedo decir? Allá anda jugando en el campo, allá anda jugando fútbol. Y no, yo hablé con él y no quiere entender.
Bueno, y ya se iban y dijo uno de ellos, no, yo tengo que ir a hablar con él. Y fue con él y le habló, dice, ven para acá. Dice, oye, ¿por qué eres tan malagradecido? ¿Por qué no le diste gracias a Dios por lo que Dios hizo en tu vida? No, pastor, usted se equivoca. No, lo que pasó es de que la medicina, ese efecto y la atención de los médicos, pues me sanó y aquí estoy. Ya, ¿qué más le podía decir? Este evangelista se fue y iba a predicar en la noche y dice que no pudo predicar, se la pasó llore y llore detrás del púlpito, y el otro hermano predicó por él. Era tanta la angustia porque este joven se había burlado de Dios. Al otro día en la mañana, ya cuando se iban a partir, llega la mamá otra vez eufórica y gritando, toda despeinada, gritando, por favor no se vayan a orar por mi hijo porque volvió la parálisis. Pero ahora es todo el cuerpo. Uno de los pastores se postró y cayó de rodillas y alzó sus manos y dijo, gracias papá, porque tú no eres el payaso de nadie. Si suelto un alfiler, se oye ahorita. Muchos han recibido milagros y se han olvidado de Dios. Yo he visto milagros y se fueron. Santo, así los quería agarrar. Vemos cómo esta gente se burlaba, dice, no, está muerta. Y vemos, si comparamos los otros evangelios, nos habla de que se burlaban de él. Dice, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. La Biblia me enseña de la necesidad de un esposo pidiendo un milagro por su esposa. En Génesis 25, 21, aquí habla la palabra de Dios cuando Isaac, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Todos necesitamos un milagro, pero aquí vemos cómo un esposo pide por su esposa. Señor, ábrele la matriz. Señor, ten misericordia de mi esposa. Tal vez está enferma. Señor, ten misericordia de mi esposa. O el esposo. Señor, te pido por mi esposo. Fortalécelo en su trabajo, en sus luchas, en sus pruebas. Señor, transforma a este hombre. Señor, transforma a mi esposa. Vemos más adelante que en el libro de Samuel dice, Ana, madre del profeta Samuel, pidió el milagro de dejar de ser estéril, pero no pidió para ella, sino para regresar el milagro que se le dio, consagrando a su hijo para el servicio del templo. Vemos cómo en el libro de Samuel menciona que esta mujer quería tener hijos, pero pues no podía tener. Y su esposo le decía, ¿que no soy yo mejor que 7 hijos? No, es que no entiendes, yo quiero ser madre. Muchas mujeres no pueden ser madres. Bueno, aquí es donde entra la soberanía de Dios también. Dice que Dios hace la llaga, pero también la cura. También Dios dice que Dios sana y Dios en este caso, Dios da la vida, pero también hace descender al Seol. Es donde conocer la soberanía de Dios. Es la oración que dijo Ana, la mamá de Samuel. Y ella oraba, dice que estaba, en una ocasión estaba orando y nada más se oía como que hablaba, pero no se le entendía. Y el profeta Elí, el sumo sacerdote, el profeta Elí, dice que al oírla le dijo, ya digiere tu vino, mujer. Oh Señor, yo no estoy ebria. Yo estoy pidiéndole a Dios por un milagro. Y le dice, ay mujer, pues que sea como, dice, que Dios te conceda ese milagro. Y Dios le concedió y concibió ella y tuvo su hijo. Y dice que
después de destetarlo, lo llevó al templo. Y dice que cada año iba y le cambiaba su vestimenta porque iba creciendo. Ella recibió un milagro, pero ella no pidió para ella. Ella lo pidió para exaltar a Dios, para glorificar a Dios. ¿Has orado por tus hijos para decir, Señor, te los entrego? ¿Saben? Cuando presentamos a los niños, es lo que hacemos. Yo te los presento. Son tuyos antes que míos. Tú me los permitiste para que yo los depositara otra vez contigo y dame la oportunidad y de tu gracia para instruirlos en tus caminos. Es lo que hacemos, porque siguen siendo de Él. Y vemos que Ana dijo, yo consagro a mi hijo. Fíjense, ese anhelo por ese milagro vino y se lo depositó otra vez. Esa mujer, yo te aseguro que experimentó una gracia y un gozo en ofrecer a su hijo. Tanto así de que cada año iba y lo visitaba. Mi hijo, mire aquí. No digo que cada año, sino seguidos, pero que cada año, dice que como iba creciendo, le hacía su vestimenta ya más grande. Vemos que en los evangelios menciona que Pedro y otros oraron a Jesús por la sanidad de la suegra de Pedro. Yo sé que no iba a haber amenes, ¿verdad? Pero ¿orarías por tu suegra, varón? Hermana, ¿orarías por tu suegra? Eso, bueno, con su boca se condenarán y con su boca se justificarán. No, yo creo que sí. Vemos cómo dicen, habla en las escrituras de que vino y que llegaron a la casa de Pedro y que la suegra tenía fiebre y que Jesús la tocó y bueno, y sanó, y dice que le servía. Aquí habla de gratitud por haberla sanado. Pero vemos, dice que en el Evangelio de Lucas menciona que Pedro, dice, vinieron a la casa de Pedro y todos intercedieron, rogaron para que sanara a la suegra de Pedro. Y aquí es donde nos demanda como varones saber, digo por tantos chistes y tantas cosas que se dicen de las suegras, pero no, es como hijos de Dios debemos de hacer un lado lo que piensa el mundo. Aún así tu suegra sea lo que sea, tú debes de orar por un milagro para tu suegra, porque es la madre de la que ahora es carne de tu carne y hueso de tus huesos. Amén. Gloria a Dios. Jesús tiene cuidado de nosotros y basta con leer lo que hizo. Jesús provee lo que necesitamos, así como alimentó a más de 5,000 personas. Y esto habla de la provisión, lo material, lo que necesitamos, tal vez la provisión diaria, el pan de cada día. Y Jesús intercede por nosotros. Porque mencionaba el salmista David, dice, ya soy anciano y no he visto a justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Aquí habla de que cuando nosotros hemos depositado nuestra confianza en Dios, a través de Jesús, vemos de que simplemente voltea hacia atrás y no te ha faltado nada. Tal vez no comiste hoy, pero ¿y qué? El Señor sigue proveyendo. De una manera u otra, porque Él es fiel y su naturaleza es fidelidad hacia nosotros. No quiere decir de que no pasemos por circunstancias, pero Pablo mencionaba esto, dice, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo estoy plenamente enseñado. Entonces, tampoco no quiero decir de que aquellas personas que no tuvieron algo que comer, que Dios no los ama. No, Dios los ama y sigue teniendo cuidado de ellos. Calma nuestras tormentas que nos asedian. ¿Se acuerdan en aquella ocasión cuando iba Jesús con sus discípulos y lo despertaron? Señor, ¿no te da pendiente que perecemos? Y porque Jesús iba dormido. Pero como he mencionado en otras ocasiones, yo prefiero que vaya dormido, pero que vaya en la barca conmigo. Por eso, cuando también el Señor calma nuestras tormentas que nos asedian, tal vez es en el trabajo una tormenta, tal vez una tormenta familiar, o con los hijos, o con la esposa, nos libera de demonios y los lanza a los cerdos como aquel endemoniado.
le expulsó los demonios, y el Señor así lo hizo con nosotros. Porque la Biblia me enseña que nos sacó de lo más vil y despreciable de este mundo. También nos levanta de nuestra parálisis diciéndonos: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sabes que cuando el Señor nos dice a través de Pablo, dice que llevar la armadura de Dios? La armadura de Dios dice que el casco de la salvación, la espada, el escudo, y habla algo, el calzado. Y el calzado nos habla de que es a través del calzado de Jesús, las sandalias de Jesús, para ir y llevar el evangelio hacia los demás. Dios nos ha levantado a través de Jesús de nuestra parálisis, una parálisis en la cual no nos movíamos, pero ahora estamos aquí hoy en día con este frío que nos está acechando, pero estamos aquí porque Dios nos levantó de esa parálisis y ahora estamos aquí. Amén. Dios les dijo: tomen su lecho y anden. ¿No es cierto? Jesús sacía nuestra sed con el agua viva. Dice que cuando iba cansado del camino se sentó a un pozo. Se sentó a un lado de un pozo, llegó aquella mujer samaritana y comienza la conversación y le dice Jesús: dame de beber. Dijo: ay, pues que no sabes que los judíos y los samaritanos tenemos pleito. Dice: ay, mujer, si tú me pidieras de beber, yo te daría, tanto así de que no tendrías que regresar a tomar de esta agua. Pues dame de esa agua. ¿De qué agua hablaba? Del agua viva que necesitamos. Dice que somos lavados con el lavamiento de su palabra. Su palabra dice en las bienaventuradas: bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque seremos saciados. Él es el que sacía nuestra sed. Aún así caminemos por un desierto, Él sacía, Él es la peña que nos sigue y nos da de esa agua que necesitamos, con una fuente de agua que salta para vida eterna. Jesús nos da vida nos da vista como al ciego Bartimeo, una vista espiritual. Vemos cómo en otra ocasión cuando sana a un ciego, según el Evangelio de Juan capítulo 9, dice que sanó a un ciego y que le decía, ¿crees que después que lo sanó y después de que fue interrogado por los fariseos y que fue expulsado de la sinagoga, dice que el Señor Jesús se lo encontró y dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Pues si lo viera, pues lo estás viendo, soy yo el que está enfrente de ti. Dice que se postró y le adoró. Dice: porque a eso ha venido el Hijo del Hombre, a dar vista a los ciegos. En aquel momento los fariseos que escuchaban dijo: ¿acaso nosotros estamos ciegos? Ah, porque decís que veis, tu pecado se queda contigo. Ah, porque dices que crees y no crees. Es creyentes incrédulos. Creen en los milagros, pero a final de cuentas no creen que Dios pueda cambiar sus vidas. Ah, puedo hacerlo en los demás. Ah, con el pastor sí. Y pueden decir: porque está más cerquitas de Dios. No. La santidad que Dios me demanda a mí es la misma que te demanda a ti. La obediencia que me demanda a mí es la misma que te demanda a ti. Amén. Así de que también Jesús sana a los que pedimos según su voluntad, como el centurión que pidió por su siervo. En aquel momento cuando vio Jesús a aquel centurión que pidió por su siervo, eso habló de que no estaba pidiendo para él. Y es parte de cuando nosotros pedimos por los milagros, que no es solamente para nosotros, sino dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si hemos recibido de la misericordia, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Vemos que también Jesús hace hablar a un sordomudo, como lo acabamos de leer. ¿Y quién eran los sordomudos? ¿Que no éramos nosotros? Que no hablábamos, no oíamos, nos decían del evangelio y no queríamos escuchar. ¿Cuándo íbamos a hablar? Dios te bendiga. Pues no, decíamos puras malas palabras y todo, y ahora Dios hizo hablar a este mudo. Así como nosotros para predicar el evangelio. En Mateo 15, 30 y 31 menciona esto: y se le acercó mucha gente que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los
sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Todos necesitamos un milagro. Los milagros no producen arrepentimiento, para enseñarte y darte la enseñanza con equilibrio. En Lucas 17:11, lo que hablé de los 10 leprosos. Ellos no obtuvieron la salvación, pero vemos de que aquel samaritano que regresó a Jesús y se postró y le adoró, él alcanzó la salvación. Dijo, tu fe te ha salvado. Más adelante vemos que Jesús, cuando fue apresado y uno de sus discípulos corta la oreja del siervo del sumo sacerdote llamado Malco, y todos los que vivieron cuando Jesús dice que tocando su oreja lo sanó. Y fue algo sobrenatural. Imagínate que le cortaron la oreja. Y hemos visto, por ejemplo, la película de la Pasión de Cristo, donde Jesús toca la oreja, se la pone para atrás y ya, ahí está. Y oyó otra vez. Pero el presenciar un milagro no trae la salvación. Al contrario, nos deja ver las Escrituras y vemos cómo en esa película de la Pasión de Cristo, cómo eso no los conmovió. No, al contrario, lo azotaron, lo abofetearon, lo encadenaron y lo llevaron preso. ¿Ves? Por eso los milagros no salvan tampoco. Aún tú los hayas experimentado, no te va a traer la salvación. Lo único que te va a traer la salvación es arrepentirte después de haber creído en el Señor Jesucristo, en su sacrificio. Un milagro no me salva, pero fortalece mi fe. Un milagro no debe quedarse en el asombro de las personas. El propósito es de alcanzar su interior y operar en la transformación del corazón que se abre a la fe. Hay muchos que quedan asombrados porque vieron un milagro, porque se les apareció algo, o vieron algo, o la sanidad de alguien. Es un milagro, ¿sí? Tal vez muchas de las veces ya los doctores han desahuciado a una persona y viene un siervo de Dios, impone las manos y el hombre que estaba moribundo se levanta. Muchas de las veces queda para que dé testimonio que aún el ser humano, aún con su tecnología y con toda su ciencia y su inteligencia, no pueden dar la vida que da Jesús. Una vida nueva, una vida transformada. Pero vemos que aún así experimentándola, después de experimentar un milagro, si no se arrepienten, dice el Señor Jesucristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pablo enseña en el libro de Hechos, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, Dios manda a todo hombre y en todo lugar que nos arrepintamos. Por eso es importante conocer el propósito de los milagros. Es cierto que no me hace salvo, pero fortalece mi fe. Muchos hemos venido a la presencia de Dios al ver la transformación de una persona. Cuando decían, ese ni Dios lo cambia, y ahora predica el Evangelio. Y vemos cómo eso no es un milagro. Claro que es un milagro. Y la fe fortalece nuestra esperanza. Abraham se fortaleció, dice que se fortaleció en esperanza contra esperanza por la fe. Ese hombre dice que ya era anciano, casi 100 años, y aún así se fortaleció no por lo que él decía, sino por la esperanza que tenía en el que le dio esa esperanza. El mismo Dios, cuando le dijo que iba a ser padre de multitudes y que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas del cielo. Se fortaleció en esperanza contra esperanza. Tal vez tú estás esperando un milagro. No sé, tu sanidad, tu matrimonio, tus hijos, yo no lo sé. Pero fortalécete en la fe. Y déjame te digo esto, la fe no lo hace fácil. No lo hace fácil, pero lo hace posible a través de creer y depositar nuestra confianza en el Señor. Los milagros no deben de sustituir nuestra fe en ningún modo. Muchos buscan su milagro, pero no al que hace los milagros. El faraón exigió milagros. Vemos cómo cuando vino Moisés
y puso la vara y se convirtió en una serpiente. Y como los magos también hicieron lo mismo. Dice que él rehusó creer y convencerse a pesar de todas las evidencias que había. Hay una búsqueda de milagros impresionantes hoy en día, apariciones. Que aquí se apareció una virgen, y ahí va la gente y hace su altar y hace todo eso, que la virgen del comal, que la virgen de la tortilla, que la virgen de aquí. Ahora, no me estoy burlando, no, pero es incredulidad porque no han leído las Escrituras o no les han mostrado las Escrituras. Pero aún así la ignorancia no nos va a excluir de pagar las consecuencias de nuestra ignorancia. En Mateo, continúo con el comentario que escribí en mis notas. Hay una búsqueda de milagros impresionante, apariciones, pero que proceden de la carne y no de una fe verdadera en Dios. ¿Quieren su milagro? Sí, pero dice, tú pedís y no recibís porque pedís para tus deleites. ¿Quieren su milagro? Sí, hay una búsqueda de milagros, pero no en una fe verdadera en Dios. En Mateo 8:38 dice, Maestro, deseamos de ver de ti señal. Ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, demanda un milagro, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era esa señal? Bueno, de que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Estaba hablando de su muerte y sepultura y resurrección. Ellos querían un show. Ahorita como leíamos, ahorita que el hermano nos leyó una parte de la Escritura, cuando después de que habían comido, después de que los había alimentado, después de que había alimentado a más de 5,000 personas en el Evangelio de Juan capítulo 6, dice, y hallándole al otro lado del mar, la gente, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, no porque habéis visto mis milagros, sino porque comiste el pan y os saciaste. Algunas escrituras dicen, porque comiste como cerdo y te saciaste, pero no quieres mi mensaje, quieres mi milagro nada más. Quieres mi provisión, pero no quieres mi salvación. Por eso hay una búsqueda de milagros hoy en día. Como les decía, sino más que la señal de Jonás. Ellos querían un show, un espectáculo, como muchos en las iglesias. Están como Herodes. Dice la Escritura que quería ver un acto de magia. En Lucas 23:8 menciona esto. Herodes, viendo a Jesús, cuando se lo trajeron después de haberlo apresado y que Pilato no lo quiso condenar, dijo, vayan, llévenlo a Herodes. Dice que Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Aquí está Jesús, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. No, camina sobre el agua, alimenta a 5,000, resucita muertos, sana a los leprosos, hace esto, hace aquello. Dice, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaban verle y esperaba verle hacer alguna señal. Él quería ver un milagro. Hazme un show, Jesús. Es lo que quiere decir. Y muchos en las iglesias, yo quiero ver milagros, pero no se arrepienten. Jesús menciona en el Evangelio de Mateo capítulo 24, dice, mirad que nadie os engañe. Y es la advertencia que nos da la iglesia, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías. Más adelante menciona, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, harán grandes milagros y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el caso de nosotros, los creyentes, los milagros no son para creer, sino para que se fortalezca nuestra fe y para que conozcamos del amor, cuidado y provisión y misericordia de Dios para con nosotros. Ese es el significado de los milagros en nuestras vidas como creyentes. Porque ahora somos sus hijos, que
hemos visto de su misericordia para con nosotros sus hijos, porque los milagros revelan el carácter misericordioso de nuestro Padre. Dice, si ustedes, siendo malos, dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más mi Padre que está en los cielos. ¿A quién iremos, Señor?, dijo Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Los falsos milagros, sabemos que hay un poder en Satanás también, y en sus demonios, y que pueden vestirse como ángel de luz, y tenemos que ser sabios para discernir cuando los milagros son de Dios o son falsos. Como ahorita mencionaba de los magos en Egipto. En Éxodo capítulo 7, versículo 11 dice esto: e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, después de lo que hizo de la serpiente. Más adelante vemos que en el libro de los Hechos, Simón el mago engañaba a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ese Simón pues era un mago que practicaba la magia negra o las cosas ocultas. Y la gente decía, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué decían esto? Porque no sabían discernir. Pero el hecho de que haya abusos y existan charlatanes en los púlpitos no anula la existencia del poder de Dios para hacer milagros. Creamos en los milagros de Dios y que existen verdaderos ministros del Evangelio. En Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18 dice esto: y estas señales, estos milagros seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí me enseña que no sigamos a los milagros. No sigas tú los milagros, las señales que pueden desviarte de tu camino al Señor. Son los milagros los que nos siguen. Según el Señor Jesucristo es lo que está diciendo. Las señales me seguirán. Después de haber visto la obra milagrosa en cada uno de nosotros, nosotros no tenemos que andar buscando señales. No, las señales nos siguen. ¿Cómo así? Bueno, cuando yo creí en el Evangelio, le creí al Señor, me arrepentí y no solamente eso, yo recibí ese milagro de la salvación. Porque no hay milagro más grande que puedas experimentar. Tal vez nunca caminarás sobre el agua. Tal vez nunca vas a ver que a través del poder de Dios una persona sea resucitada. Pero el milagro más grande que puedes experimentar es el cambio de naturaleza. Que de haber sido nacido de padre y madre, ahora eres nacido de Dios a través de aceptar el sacrificio de Cristo. Ese es el milagro más grande, la transformación de una persona. Porque nosotros actuamos conforme a nuestra naturaleza. Pero ahora dice que no hemos sido engendrados de voluntad de sangre ni de varón, sino de Dios. Ese es el milagro más grande. Como una persona borracha, maldiciente, parrandera y jugadora, ahora predica el Evangelio. Ahora se somete a su marido. Ahora tiene la sujeción de sus hijos. ¿Por qué? Porque los milagros la están siguiendo, porque los milagros lo están siguiendo. Ustedes me siguen a mí porque estoy siguiendo al Señor, porque están siguiendo al Señor directamente. Y los milagros, mis milagros son ustedes, que ustedes me van siguiendo a mí, no porque yo haya hecho algo, sino porque solamente soy el mediador para compartir de su palabra, para que seamos enriquecidos con su palabra. Decía Pablo, pobre pero enriqueciendo a muchos. Ustedes y cada uno de ustedes son los milagros que yo he visto en mi vida y que me van siguiendo, porque vamos siguiendo al Señor, porque vamos en un camino. Y dice la Escritura que el hombre, por torpe que sea, no se extraviará. Por eso tus milagros te seguirán. ¿Quiénes son tus milagros? Tus hijos, tu esposa, tu esposo. Dice que el esposo se va a convertir a través del testimonio de la sujeción a Cristo. Nuestros hijos nos van a seguir porque van a ver la imagen de Cristo en nosotros. Que un día digan, ¿es usted Jesús?
Para muchos la única Biblia que van a abrir son nuestras vidas. Pero existen los milagros. Todos necesitamos un milagro en la familia, en las finanzas, en la salud, en los hijos, en el matrimonio, en tu trabajo, con tus familiares. Todos necesitamos un milagro. Leímos la necesidad de un padre pidiendo por su hijo endemoniado, la necesidad de un padre por la resurrección de su hija, la necesidad de una mujer por su salvación, por la necesidad de unos ciegos espirituales, de los paralíticos espirituales. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y si se humillare mi pueblo, dice en Crónicas, sobre el cual mi nombre es invocado, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Te voy a leer lo que dice Santiago. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. Aquí no dice sanará al enfermo, dice salvará. ¿Por qué? Porque se está poniendo a cuentas con Dios. Y a través de la oración nosotros vamos a interceder. Señor, ten misericordia de su alma primeramente antes que de su cuerpo. Porque muchos van a ir al infierno sanos, porque nunca se arrepintieron, porque nunca aceptaron el sacrificio de Cristo. Estuvieron en la iglesia, visitaron iglesias, escucharon de la palabra, pero nunca se arrepintieron. Y qué triste es. Si triste es de que se vayan al infierno, lo más triste y patético es de que hayan estado en la iglesia y tenido la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios y nunca lo hicieron. Y que lo peor de todo, de que creían que eran cristianos y no lo eran. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cómo lo levantará de la cama si está enfermo? Lo levantará porque Él viene, y viene por su novia, viene por su pueblo, y vamos a ser arrebatados. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Todos los pecados de su vida, todos los pecados, y los echará a lo profundo de la mar, y nunca más el Señor se acordará de ellos, porque ha hecho un compromiso con ellos. Yo estaré contigo y tú estarás conmigo por una eternidad. Por eso, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo los perdonaré y sanaré su tierra, sanaré su cuerpo, sanaré su enfermedad, sanaré a sus hijos, si se humillare mi pueblo. Dios, no hay nadie como tú, maravilloso Dios. Solo tú puedes sanar. Solo
liberar. Solo tú puedes hacer tu gloria fluya en mí. Lléname de ti, Señor. Ven y sáciame con tu gran poder, Señor. Ven y haz tu voluntad. Ven y haz tu voluntad. Ven y haz tu voluntad. Sí, Señor, haz tu voluntad en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad en nosotros, Señor. Culmina la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Gracias por redarguirnos, por exhortarnos, pero también por fortalecernos en nuestras luchas y en nuestras pruebas, Señor. Tenemos necesidad de un milagro, Señor. Todo, Señor. Todo, Señor. Yo te pido, Señor, por todos mis hermanos en Cristo que nos escuchan, Señor, a través de los medios sociales, Señor. Obra en sus vidas, Señor. Me uno a su oración, Señor, para que seas tú glorificado, Señor. Tal vez es aquella madre pidiendo por sus hijos, Señor. Tal vez aquel padre, Señor, pidiendo por su esposa, por su suegra, Señor. Yo lo sé, Señor. Solamente tú sabes, Señor. Todos tenemos necesidad de ti, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Gracias, Señor. Te pedimos por todo, Señor. Por esta congregación, Señor. Por las congregaciones de casa de oración, Señor, alrededor del mundo, Señor. Como iglesia, Señor. Tú proveerás, Señor. Pero nuestra dependencia, Señor, de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor, y necesitamos un milagro, Señor. Gracias, Señor, por todo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gracias, Señor.